Okay, yes, very good. Pueden ver ahí, ¿cierto, chiquillos? ¿Ven la diapositiva? Sí, profe. Genial, vale. Tenemos entonces, chiquillos, countable and uncountable nouns, okay? Sustantivos contables y no contables, right? In this case, en este caso, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Nosotros que entender que hay ciertas cosas en inglés que podemos contar y otras que no, ¿ok? Por ende, si comenzamos, ¿cierto? Vamos a ver primero lo que es el uso y la forma de los sustantivos contables y los no contables, ¿ok? Partiendo por los sustantivos contables, ¿ok? Tenemos, ¿cierto? Que ellos pueden ser singulares o plurales, ¿ok? Dice ahí, they can be singular o plural, ¿ok? Como por ejemplo, ¿cierto? A flower o flowers, ¿ok? Tenemos la primera, ¿cierto? Que es a flower, que es singular claramente, y recordemos que el a o el an, ¿cierto? Significa un, una, uno, ¿ok? Por ende es como si estuviéramos contando, ¿right? Por otro lado, tenemos flowers, ¿cierto? En este caso, el cual le pusimos una S al final para hacerlo plural, ¿ok? Tenemos también que nos dice ahí, ¿cierto? Que ellos, they can have numbers in front of them, ¿ok? Pueden tener números frente a ellos, como por ejemplo, I have two cats, ¿ok? Tengo dos gatos. En este caso, el sustantivo, ¿cierto? Contable es cats, ¿ok? Y claramente aquí el número, ¿cierto? Podríamos cambiarlo, no sé, I have 5 cats, I have 10 cats, ¿ok? Por otro lado, es muy distinto con los sustantivos no contables, ¿cierto? En los cuales ellos no tienen forma en plural, ¿cierto? Y siempre aparecen con verbo en singular. ¿A qué es lo que me refiero con eso? Si nos damos cuenta en el ejemplo, money isn't everything, ¿cierto? Tenemos que el sustantivo en singular, disculpen, el verbo en singular al que me refiero yo es el verbo to be, ¿ok? Como tenemos acá, ¿cierto? El is, ¿ok? Claramente aquí está negado, pero es el is, ¿ok? Donde decimos, el dinero no lo es todo. Ahora, yo le estoy diciendo, ¿cierto? En estos momentos que nosotros no podemos contar este tipo de cosas, como por ejemplo el dinero. Usted quizás me puede decir, profe, pero yo puedo contar monedas, puedo contar billetes, ¿cierto? Yes, you can do that, ¿ok? La verdad es que sí puedes hacer eso, right? Pero esto es algo completamente distinto porque yo estoy diciendo dinero, es un concepto. Por ende, yo no puedo decir tengo un dinero, dos dineros, tres dineros. Pero sí puedo decir tengo tres billetes, tengo 5 monedas, tengo 20 monedas, ¿cierto? Lo cual yo puedo contar, ¿ok? Recordemos que money es un concepto, ¿ok? So, be careful with that, ¿ok? Así que tenga mucho cuidado con eso, ¿vale? Claramente, al ser sustantivos no contables, ¿cierto? No pueden ir con números, ¿ok? Porque no los podemos contar básicamente. Como tampoco, ¿cierto? Pueden ir con a o el an, ¿cierto? Que, como les dije anteriormente, ¿cierto? También se estaría contando con eso porque significa un, una, uno, ¿ok? Si para entrar un poquito más en detalle, por ejemplo, tenemos ciertos ejemplos acá, ¿ok? El cual al costado izquierdo de su pantalla, ¿cierto? Les va a aparecer una lista de sustantivos contables y al costado derecho una lista de sustantivos no contables, ¿ok? Por el lado de los contables, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, flowers, que son flores, ¿cierto? Si nos damos cuenta, están todos con ese al final, ¿por qué los podemos contar? ¿Ok? Tenemos entonces flowers, flores, ¿cierto? Cats, gatos, pencils, lápices, books, libros, rings, anillos, sorry, computers, ¿cierto? Computadores, ¿ok? Cell phones, celulares, jackets, chaquetas, ¿ok? Por otro lado, por los sustantivos no contables, ¿cierto? Que la verdad es que hacemos mucho más énfasis en esto porque el resto, ¿cierto? Es básicamente más sencillo, ¿ok? Tenemos bread, ¿cierto? Que es pan, ¿ok? Time, que es tiempo, ¿cierto? No al clima, me refiero al tiempo, a la hora, ¿ok? Tenemos también money, ¿cierto? Dinero, ¿ok? Sugar, azúcar, que son granulados, no los podemos contar. Water, agua, ¿cierto? Que es un líquido, ¿ok? Los líquidos tampoco los podemos contar, ¿ok? Cheese, queso, se puede cortar en rebanadas, ¿cierto? En trozos, tampoco lo podemos contar. Ahí les voy a explicar por qué, ¿ok? Air, ¿cierto? El aire, que es algo que no podemos tocar, ¿ok? No se puede contar. Un aire, dos aires, tres aires, imposible, ¿ok? Y love, ¿ok? Amor, que es un sentimiento. Cualquier tipo de sentimiento tampoco lo podemos contar. No puedo decir yo tengo un amor, dos amores, tres amores, ¿ok? Y es básicamente lo que nosotros hacemos con la palabra love, ¿cierto? O con sentimientos, ¿cierto? O con cosas que no podemos tocar, es intensificarlos, no es contarlos, ¿ok? Por eso nosotros decimos, por ejemplo, I love you so much, ¿ok? Yes, que es como un te quiero mucho o te amo mucho, ¿cierto? Nosotros el much, ¿cierto? Es un intensificador. ¿Ok? Por ende, lo podemos utilizar, ¿cierto?, con sustantivos no contables. Pero eso no quiere decir que yo estoy contando la cantidad de amor, ¿ok? Para que quede súper claro, ¿vale? Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda? No, profe. Ok.
Ok, so let's continue. Continuamos, ¿cierto? Tenemos para los sustantivos no contables, ¿cierto? Como les dije anteriormente, son cosas que no podemos contar, ¿ok? Y ellos no terminan con S al final, a excepción de esta palabra, ¿ok? News. News es un sustantivo no contable, significa noticia o noticias, dependiendo, ¿cierto?, del contexto, ¿ok? Ahora, termina con S porque si yo le quito esta S, ¿cierto? Cambia el significado de la palabra y significa nuevo, ¿ok? Como les dije anteriormente, ¿cierto? Tenemos ciertos grupos los cuales no podemos contar, ¿ok? Que básicamente, ¿cierto? Aquí nos engloban todo, ¿ok? Que dice liquids, líquidos. Por ejemplo, el agua, la cerveza, el vino, ¿cierto? Cosas así. Cualquier líquido no se puede contar, ¿ok? Las cosas granuladas tampoco, como el sugar, salt, rice, ¿cierto? Como el azúcar, la sal, el arroz, por ejemplo, ¿ok? Cosas que podemos cortar en trozos, ¿cierto? Cut into pieces, ¿cierto? Cosas que podemos cortar en trozos, como por ejemplo, cake, ¿cierto? Que es una torta, un pastel. Por eso nosotros cuando, por ejemplo, vamos a la pastelería o vamos a comprar una torta a cualquier lugar, ¿cierto? Hay distintos valores para tortas de 5 personas, de 10, de 15, de 20, por ejemplo, ¿ok? Porque básicamente esa torta alcanza para 20 trozos, entonces lo que nosotros contamos, ¿cierto? Son los trozos de torta, no es una torta completa, ¿ok? Como les dije, sentimientos, ¿cierto? Por ejemplo, el amor, odio, por ejemplo, ok, rabia, right? Untouchable things, ¿cierto? Cosas que no podemos tocar, como el aire, ¿ok? Tampoco lo podemos contar, ningún de este tipo de cosas. Ahora, por favor, no nos fundamos, ¿ok? No nos fundamos con unidades de medida, 1 kilo, 3 kilos, por ejemplo, ¿cierto? 2 litros, 4 litros, por ejemplo, no, no tiene relación con esto, ¿ok? ¿Yes? Aquí estamos hablando de si yo puedo decir un aire, 2 aires, 3 aires, 3 cervezas, por ejemplo, claro, uno en español lo dice, ¿ok? Uno lo puede decir, pero uno refiere, ¿cierto? A una lata, ¿cierto? A 1 kilo, a un paquete, por ejemplo, de algo, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Para que lo tengan súper claro. Simplemente si yo puedo decir un azúcar, 2 azúcar, 3 azúcar, no, porque yo estoy hablando, ¿cierto? De quizás 1 kilo o una bolsa o algo, ¿cierto? ¿Sabéis? Que eso es lo distinto. Por otro lado, los sustantivos contables, ¿cierto? Como les dije, son cosas que podemos contar, ¿ok? Y gran parte de ellos, ¿cierto? Terminan con S, ¿ok? A excepción de la palabra people y children. People y children ya se encuentran pluralizados, ¿ok? Ya están en plural. Por ende, people significa gente o personas y la forma en singular es person, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la palabra children, que significa niños, ¿ok? Y el singular, ¿cierto? Niños o niñas, ¿cierto? En general. Y el singular sería child, sola hasta la D. Child, que es niño o niña, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Yo igual les había comentado lo siguiente, ¿ok? Que nosotros de cierta manera, ¿cierto? Podríamos eventualmente, y muy entre comillas, ¿ok? Podríamos hacer de un sustantivo no contable, hacerlo contable, ¿ok? Pero siempre va a ser por medio de un container o portion, ¿ok? O sea, de un recipiente o de alguna porción, ¿ok? Por ende, dice el ejemplo acá, dice, I always drink 2 glasses of water, ¿ok? Yo siempre bebo 2 vasos de agua, ¿ok? En este caso, yo no estoy contando la cantidad de agua que estoy bebiendo, no digo un agua, 2 aguas, no, no digo eso. Estoy contando los vasos, ¿ok? Estoy contando el recipiente. Por ende, de esta forma, ¿cierto? Eventualmente nosotros podríamos, ¿cierto?, hacer que este sustantivo, básicamente como contar, entre comillas, como les dije, ¿cierto? Este sustantivo no contable que es este líquido, ¿ok? Por ende, nosotros de igual forma, ¿cierto? Tenemos hartos lo que son containers, ¿cierto? Que son recipientes o porciones, ¿ok? Las que están acá en negro, ¿cierto? Al costado izquierdo de su pantalla, los cuales pueden encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, bar of, ¿cierto? Una barra de algo, ¿ok? Una barra de, ¿ok? Bottle of, ¿cierto? Una botella de, ¿cierto? Puedo decir 3 bottles of water, por ejemplo, 3 botellas de agua. ¿Sé cuánta agua hay? ¿Estoy contando el agua? No, estoy contando la cantidad de botellas, que es distinto, ¿vale? Box of, ¿cierto? Es una caja de, ¿ok? Bowl of, que es una palabra que nosotros igual utilizamos en español, ¿cierto? Un bowl, ¿ok? Que eso significa fuente, ¿ok? Es una fuente de algo. Can of, ¿cierto? Can of, ¿ok? Que es una lata de algo, ¿ok? Yo puedo decir a can of soda, ¿ok? Una lata de bebida, ¿ok? También puedo decir, ¿cierto? Cup of, ¿cierto? Que es una taza, por eso yo puedo decir a cup of tea,
¿cierto? Una taza de té, ¿ok? Estoy contando nuevamente, la taza, el recipiente, ¿cierto? No la cantidad de té que hay dentro, ¿ok? También tenemos, ¿cierto? Lo que es el glass of, ¿cierto? Glass of, que es un vaso. Tenemos también slice of, ¿cierto? Slice of, que es una rebanada. Y tenemos, ¿cierto? La última que es jar of, ¿cierto? Que es una jarra o un jarrón de algo, ¿ok? Como usted lo quiera llamar, ¿ok? Por ende, como les digo, ¿cierto? Con estos containers o recipientes o porciones, ¿cierto? Yo eventualmente puedo hacer, ¿cierto? De un sustantivo no contable, pasarlo a ser contable, ¿vale? Y también les hablé, ¿cierto? De los quantifiers, ¿cierto? Que son los cuantificadores o intensificadores, ¿ok? Ellos, ¿cierto? Como nos dice ahí, ¿cierto? Son utilizados antes del sustantivo, ¿ok? Para indicar la cantidad de algo, ¿ok? Responden, ¿cierto? A la pregunta how much o how many, ¿ok? How much y how many, ¿cierto? Tienen el mismo significado, ¿cuánto? ¿Ok? En una pregunta, ¿vale? Por otro lado, ¿cierto? How much lo utilizamos para sustantivos no contables y how many, ¿cierto? Para sustantivos contables, ¿ok? Tenemos los siguientes que dicen much, many, ¿cierto? A lot of or lots of, enough, some, any o a few, right? Entonces, estos de acá, ¿cierto? Los vamos a ver uno por uno, ¿ok? Su uso, su traducción, ¿cierto? Absolutamente todo, ¿vale? Chiquillos, si en algún momento ustedes están quizás tomando notas o anotando, ¿cierto? Lo que vamos a ver ahora, y yo quizás pasé ya la diapositiva, avíseme y retrocedemos, ¿cierto? Y lo espero para que usted, ¿cierto? Termine de tomar sus apuntes, ¿vale? No hay ningún problema. Por ende, let's see one by one, ¿ok? Veamos uno por uno. Tenemos, ¿cierto? El primero que es many, ¿ok? Many, como dice acá arriba, ¿cierto? Significa mucho, ¿ok? Meaning, mucho, ¿cierto? Significa mucho. Lo utilizamos solamente con sustantivos contables, ¿ok? Solo con sustantivos contables, ¿ok? Y ellos expresan un gran número o cantidad de algo. Y es utilizado en negación e interrogación, ¿ok? En ese tipo de estructuras, ¿ok? O de oraciones. Por ejemplo, there are not many tourists, right? No hay muchos turistas. ¿Y how many cats do you have, right? So sorry. ¿Y how many cats do you have? ¿Ok? ¿Cuántos gatos tienes? En este caso, ¿cierto? Turista, ¿cierto? Es un sustantivo contable, ¿cierto? Y cats también, ¿ok? Tengo una nota ahí abajo que dice, ¿cierto? Que el many puede ser utilizado en la afirmación, pero no es muy común, ¿ok? Porque nosotros utilizamos mucho más lo que es el a lot of, ¿ok? El cual lo vamos a ver enseguida. Hasta aquí, ¿alguna duda, chiquillo? No, profe. Ok. Profe, Dígame. ya, que yo estoy tomando apuntes, pero no sé si lo escribí bien, que dice money, que significa mucho y se ocupa solamente en contable, ¿está bien? ¿O me equivoqué? Sí. No, está bien. Ah, ya, eso es. Gracias. No problem. Por otro lado, miren, tenemos, ¿cierto? El match, ¿ok? Que el match es exactamente lo mismo que el many, pero en este caso, ¿cierto? También significa mucho, ¿cierto? Lo usamos para sustantivos no contables, ¿ok? Nuevamente, dice, expresa un gran número o cantidad de algo, ¿cierto? Y solamente utiliza negación e interrogación. Recuerden, match significa mucho, para no contables, ¿ok? Se utiliza para negación e interrogación, ¿ok? Y el match no es utilizado en oraciones afirmativas, ¿ok? Los ejemplos dicen, there is not much time, ¿cierto? Y how much money does he have?
¿me escucha? Sí, sí la escucho. Ah, ya. Yes. ¿Tiene alguna duda? No, es que se me había ido la señal, profe. Ah, ya, vale. So, continuamos, dice, a lot of o lots of, ¿cierto? ¿Ok? Ambos también significan mucho o muchos, ¿ok? Nuevamente, expresan un gran número o cantidad de algo, pero en este caso a lot of y lots of es como un comodín para nosotros, ¿ok? Porque lo podemos utilizar en contables y en no contables, ¿ok? ¿Yes? En ambos tipos de sustantivos, ¿ok? Ahora, no se puede utilizar en oraciones interrogativas, o sea, no en pregunta. En afirmación y en negación ningún problema, pero no en pregunta, ¿vale? Por ejemplo, dice ahí, he has a lot of books, ¿cierto? Para contable, ¿cierto? Él tiene muchos libros y libros es el sustantivo contable. Y I have lots of money, yo tengo mucho dinero, ¿cierto? Que dice uncontable, ¿ok? Que es un sustantivo no contable, money, ¿ok? Por ende, a lot of y lots of, ¿cierto? Nuevamente significa mucho o mucho, ¿cierto? Lo ocupamos para contables y no contables y solamente en afirmación y en negación, no en interrogación. Profe, ¿y el otro de Manny? ¿En qué se ocupa? El many, ¿cierto? Como estaba ahí, sorry. El many se utiliza, ¿cierto? Bueno, significa mucho para contables, ¿cierto? En negación e interrogación, ¿ok? Es básicamente eso. Son muy parecidos, la verdad, ¿ok? Muy, muy parecidos. En este caso, el many, como yo les había comentado, ¿cierto? No se utiliza mucho en afirmación porque utilizamos más el que estamos viendo ahora. Ahora, ¿ok? ¿No se Y el ocupa en many lo qué, podemos profe? utilizar en pregunta. ¿El cuál? El ¿Cuál? Manny. ¿Cuál de los dos? El many no se utiliza en afirmación. Tratemos de no utilizarlo ahí porque para eso tenemos a loro o lots of, ¿ok? Que este lo podemos utilizar, ¿cierto? Para no caer Ah, ya. siempre en repeticiones y en decir lo mismo, lo podemos utilizar en afirmación y en negación, ¿ok? Por otro lado, el many nos sirve también Ya, para la perfecto. pregunta, right? So, let's continue. ¿Qué dice, cierto? Tenemos, ¿cierto? Lo que es a little o a little of, ¿ok? Aquí presten mucha atención, ¿ok? Porque estos dos, ¿cierto? Significan poco. Lo utilizamos solamente para los no contables, ¿ok? Como significa poco, ¿cierto? Claramente expresa una baja cantidad de algo, ¿ok? Pero hay una diferencia entre ellos dos, ¿ok? Little, solamente ese, ¿cierto? Little significa poco, pero que no es suficiente, ¿ok? Y a little o a little of, ¿cierto? Significa que es poco, pero que sí es suficiente, ¿ok? Por ejemplo, dice acá abajo, there is a little water in the bottle, ¿ok? A little, ¿ok? Por ende, en este caso me dice que es poco, pero es suficiente, por ende, quizás esa cantidad de agua, ¿cierto? Es suficiente para saciar mi sed. Por otro lado, si yo le quito el a, ¿cierto? Y dejo solamente little, y digo, there is little water in the bottle, ¿cierto? También estoy diciendo que hay poca agua, ¿ok? Pero también, ¿cierto? Doy la connotación de que no es suficiente. No sé si se entiende eso, chiquillos. Profe, es que se fue muy rápido. ¿Cómo? Que habló muy rápido. Ok, Yo lo escuché bien. ok. Little y a little, ¿cierto? Ambos significan poco, ¿ok? Sirven para no contables, ¿ok? Claramente, como significa poco, expresa una baja cantidad de algo, ¿ok? Little, a mí me funciona, ¿cierto? Yo lo utilizo cuando digo que es poco y que no es suficiente de algo. Por otro lado, a little, ¿cierto? Lo utilizo también cuando es poco, ¿ok? A little, right? Cuando es poco, pero cuando algo sí es suficiente. Por ejemplo, there is a little water in the bottle. Digo que hay poca agua en la botella, pero que sí es suficiente, ¿ok? Si yo le quito el a, en este caso, ¿cierto? A esta oración, y digo there is little water in the bottle, ¿cierto? Digo que hay poco, pero que no es suficiente. El siguiente que tenemos, ¿cierto? Es muy, muy parecido a este, ¿cierto? Que es few o a few. De hecho, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero en este caso lo utilizamos para sustantivos contables, ¿ok? Cosas que podemos contar. Nuevamente significa poco, ¿ok? Y tenemos la misma diferencia. Few, ¿cierto? Significa que es poco, pero que no es suficiente. Y a few
significa que es poco, pero que sí es suficiente, ¿ok? Tenemos dos ejemplos ahí que dicen, do you have a few dollars, ¿ok? Y también dice, ¿cierto? There are few tourists here today, ¿ok? Nuevamente les digo, few significa poco, se utiliza para contables solamente, ¿ok? Y nos dice, ¿cierto? Que few significa, solamente la palabra few, significa que es poco y que no hay suficiente de algo, y a few significa que es poco, pero que sí es suficiente. ¿Se entiende, chicos? Ok, let's continue. Tenemos, ¿cierto? Lo que es el sum in here. Dígame. Giselle. ¿Escucha? Muy mal, la Profe. verdad. Ahora sí, No. Profe, ¿me escucha? ahora sí. Profe, Fiu, que lo quiera, que era poco. Es poco, sí, es poco, lo utilizamos para contables, ¿cierto? Y es la misma diferencia que little y a little, ¿ok? Few significa que es poco, pero que no es suficiente, y a few significa poco, pero que sí es suficiente. Ya, profe, gracias. No problem. Si continuamos con some, ¿cierto? Tenemos que some significa algunos o algo de, ¿ok? Ellos son utilizados, ¿cierto? Para ambos, para contables y para no contables, ¿ok? Solamente en oraciones afirmativas, ¿ok? No pregunta, no respuesta. Disculpen, no pregunta, no negación. Ahora, dice que el some puede ser utilizado en oraciones interrogativas, pero solamente cuando vamos a ofrecer algo, ¿ok? Solamente cuando ofrecemos algo podemos utilizar el some en una pregunta, ¿right? Por ejemplo, dice acá, would you like some wine? ¿Cierto? ¿Te gustaría algo de vino? En este caso estoy utilizando el some, ¿cierto? Y en una pregunta, pero es porque solamente estoy ofreciendo algo, ¿right? Por otro lado, tengo she has some apples, ¿ok? Apples, que es un sustantivo contable, y que dice acá, ¿cierto? There is some milk in the kitchen, ¿cierto? Hay algo de leche en la cocina, ¿ok? Y tenemos el sustantivo milk, ¿cierto? Que es no contable porque es un líquido. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, ya. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? No, profe, no tengo duda, por lo menos yo. Ok, ok, thank you. Ok, so let's continue. Ok, continuamos. Que en este caso, chiquillos, ya vamos llegando al final, ¿cierto? Que dice que tenemos any, ¿cierto? La palabra any, que significa ningún, ninguna o ninguno. Algo de o nada. Ok. En este caso, el any se utiliza para sustantivos contables y no contables. Ok, me sirven para ambos, ¿right? Y dice que es muy similar al some, ok, muy similar al some,
Pero la diferencia es que el any se utiliza en negación e interrogación, no en afirmación, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, I do not have any cats, ¿cierto? Yo no tengo ningún gato, ¿ok? Cat, nuevamente, ¿cierto? Sustantivo contable. Tenemos también la segunda que nos dice, he doesn't have any money, ¿cierto? Sustantivo no contable, money, ¿ok? Y en pregunta, ¿cierto? Tengo, is there any milk, ¿cierto? ¿Hay algo de leche? Nuevamente, es sustantivo no contable en una pregunta, ¿cierto? Porque leche es un líquido. Finally, ¿cierto? Finalmente, chiquillos, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, que es una especie de resumen acá, ¿ok? Tenemos por un lado, ¿cierto? Esta tabla, los contables, ¿cierto? En afirmación, negación e interrogación. Y por otro lado, ¿cierto? Los no contables, nuevamente en afirmación, negación e interrogación, ¿ok? Tenemos nuestros intensificadores, ¿ok? Los cuales nos dice hacia el lado, ¿cierto? Según el ticket, con qué, ¿cierto? Con cuál, en qué forma lo podemos usar, ¿ok? Presten mucha atención si a esto, el match, acá hay un error, porque el match, ¿cierto? Debe tener el otro ticket acá. Por ende, este ticket que está abajo, debería estar arriba, ¿ok? No acá abajo, sino que acá arriba en match, ¿ok? So, that was kind of the content of today, okay? Ese básicamente, ¿cierto? Fue el contenido del día de hoy, chiquillos. Necesito saber si tienen alguna duda, ¿cierto? Something to say, algo. No, profe, yo por lo menos no. Okay, very good. Javiera, Diego, Giselle. Yo no, profe, por lo menos. Okay, very good. Super. Yo tampoco, No, profe, no tengo Gracias. duda. Okay, very good. So I'm going to stop recording this, okay?